Hola amigos, les Eh, saluda Pedro Tarqui, le damos la bienvenida a una entrevista muy especial que tenemos con Irene Schillaci en Bolivia, en Santa Cruz, de hecho, de la Sierra, ¿no? Para ser más exactos. Correcto, así es, Pedro. Bueno, muchas gracias por atendernos. Irene es directora para Latinoamérica de la Global Transformation Network, presidenta del Santuario Cristiano Apostólico y Profético, y además estudió una maestría en liderazgo en la Regent University, una persona con una magnífica formación y un referente en el mundo evangélico en Bolivia. El motivo de esta entrevista es porque ha surgido un debate en relación con un acuerdo que va a firmar la Alianza Evangélica Latina con la OEA, la Organización de Estados Americanos, que lo ha anunciado, y esto ha generado un debate público. Como idea general, ¿cómo ves este acuerdo que se va a firmar? Bueno, primeramente hay que dejar en claro que hacer un acuerdo con cualquier organismo internacional no significa directamente algo malo, algo negativo. Si bien conocemos la agenda que tiene la OEA, sabemos que la OEA en ningún momento va a negociar la Agenda 2030 que tienen con la ONU, en el cual promueven de manera abierta el matrimonio homosexual y todo lo que es el aborto, ¿no es cierto? Siempre y cuando podamos hacer acuerdos en lo que estamos de acuerdo y no en vender algo o vender un principio, no habría ningún problema. Quiere decir, podemos estar en desacuerdo en estos puntos, en qué estamos de acuerdo, podemos hacer un acuerdo en lo que estamos de acuerdo, ¿no? Pero justamente eso es lo que no hace el convenio y esa es la preocupación que genera. Si yo voy a hacer un acuerdo de cooperación con la OEA para hacer obras sociales, para hacer ayudas, para hacer algún tipo de proyectos por el bien social, ¿no es cierto? El convenio debería dedicarse al objeto del mismo y no debería entrar en cuestiones de temas de libertad religiosa, donde no estamos de acuerdo, donde no estamos de acuerdo. Y de alguna manera, si el acuerdo pretende algo más que un acuerdo, porque esto parece que está yendo en una dirección muy distinta, donde no solamente se está pretendiendo tener un acuerdo, se podría decir, para un objeto, sino para varios objetos. ¿No? Aquí, por ejemplo, inicia como ellos llaman, acuerdo marco de cooperación, ¿no es cierto? Arranca mencionando de manera muy objetiva de lo que es a él, ¿no es cierto?, como representante de las iglesias evangélicas de América Latina. Creo de que debería ser muy claro de que este es un documento que no engloba a las iglesias evangélicas de América Latina, sino engloba a una organización que representa algunas iglesias de América Latina. Eso como un punto que no deja claro el documento y donde se da a entender que podemos estar pretendiendo dar una imagen que no es real sobre las implicaciones de los implicados y todo lo que representan las personas que son parte de él y los que no son parte de él, dando a entender a la Organización de Estados Americanos que ellos están haciendo un acuerdo, así como lo hacen con la Iglesia Católica, que es monolítica, de que están haciendo un acuerdo con la Iglesia Evangélica de manera monolítica, ¿no es cierto? Entonces, todo esto en ese sentido nos genera a nosotros preocupación porque el documento no se especifica de esa manera, ¿no es cierto? No voy a entrar en detalles más allá, pero el hecho de que quieran ampliar incluso el documento que tenemos para dar más cobertura a él, en el cual quieren incluso incluir más temas en escritos dentro de lo que hoy conocemos, sino en otros documentos que puedan dar a él mayor, eh, eh, una sensación mayor de control y de articulación a nivel público de todas las iglesias evangélicas de sus países a través de las asociaciones evangélicas que componen cada uno de los países. Esto genera muchísima preocupación, ¿no es cierto?, en la parte de la iglesia evangélica. Entonces, lo que yo voy a hablar en esta oportunidad, en esta entrevista,
no es de lo bueno porque cualquier acercamiento con un organismo, cualquier organismo internacional que traiga el bien social nunca se debe oponer. Creo que debemos estar en favor de que se puedan hacer cosas buenas, pero efectivamente vamos a hablar de las cosas que preocupan, que creo que si estas cosas son de alguna manera solucionadas, pueden ser corregidas dentro del documento, quedaría un documento muy interesante, ¿no? Vamos con la primer punto, que es con lo que inicié ahora, ¿no es cierto? Que tiene que ver con por qué incluir el tema de derechos humanos en un documento que tiene otro objeto. Entonces, eh, al incluir el tema de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica, y mencionar ciertos artículos que de alguna manera van en contra directamente de la fe cristiana y que han generado tanta polémica a tal punto que con uno de estos artículos, repito y subrayo, con uno de estos artículos que está aquí en este documento, se aprobó el matrimonio igualitario en Costa Rica. ¿Cómo puedo ser más clara de que estamos llevando un documento con un artículo en el cual hay precedente constitucional, del cual con ese artículo se ha aprobado el matrimonio igualitario en un país de América Latina, y nosotros vamos a firmar ese documento aprobando ese artículo a través de un marco de cooperación? No puede ser otra cosa no puede hacer otra cosa que no generar preocupación y alerta de parte de la Iglesia Evangélica. Eso tiene que quedar muy claro, ¿no? Y es el artículo que dice lo siguiente, en la parte del documento que dice, considerando, punto 3, dice, la libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley. Lo que esto quiere decir, haciendo el análisis, es que efectivamente esta parte está correcta, o sea, nuestra libertad de manifestar la religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley. Quiere decir que sos libre de hacer todo lo que la ley no prohíbe. Claro, tienes libertad de expresar tu religión, de decir tu religión, de profesar una religión públicamente o de manera privada, siempre y cuando no esté escrito en la ley que sea prohibido, ¿no? Bueno, eso es lo primero, pero cuando uno va a hablar de limitar el derecho de una persona, normalmente, según los principios jurídicos que rigen la formación del derecho, uno tiene que tener muy claro que deben ser escritos en negativo. Usted no puede escribir en positivo, es decir, usted no puede llegar hasta donde deje de beneficiar al prójimo. No sé si me explico, es como que yo diga, usted no puede prosperar cuando usted empieza cuando usted ya perjudica el beneficio del prójimo en su negocio. Entonces, eso generaría pues una limitación demasiado amplia sobre el accionar del ser humano en su libertad. Eso está escrito de esta manera en este artículo. Si yo voy a limitar la conducta humana, yo debo decir, usted puede llegar hasta donde no puede, hasta cierto punto, en el cual usted no puede dañar a un tercero. Entonces, al decir esta situación, al hablar en positivo, quiere decir que cualquier cosa que yo haga en la libertad en mi libertad de religión, que pueda perjudicar que alguien quiera hacerse un aborto por salud personal, o que pueda perjudicar el derecho de la mujer, por ejemplo, porque según es derecho de la mujer poder hacerse y realizarse un aborto, que pueda perjudicar a una persona a tener un matrimonio igualitario, entonces mi libertad de expresión ya queda directamente coartada a eso. Esa fue la argumentación, la que yo estoy dando sobre el artículo, con la cual se aprueba el matrimonio igualitario en Costa Rica con este artículo. Entonces, realmente que a él, siendo una organización con tanto prestigio, con tanta gente tan sabia, tan inteligente, llama la atención que no hayan podido percibir lo terrible que puede ser introducir este artículo, ¿no es cierto?, dentro de el convenio que estamos tratando ahora. Has hablado antes de que la Alianza Evangélica Latina no representa a todos los evangélicos, sino que
es una confederación de entidades. Una de las, vamos a decir, debates que hay es que tampoco se ha consultado realmente a las iglesias que son miembros de estas confederaciones, sino es decir, que ha sido más una iniciativa a nivel personal de determinados miembros de su junta directiva y hubiera ayudado a lo mejor a pulir todos estos aspectos que mencionas, el que hubiera habido un debate más desde las bases, ¿no? Claro que sí. Yo pienso que un documento como este, donde incluye este tipo de temas tan delicados, debería tener el tiempo necesario para ser socializado con la iglesia, porque el aporte, la sabiduría va a generar un mejor documento. Va a hacer que de este documento salga algo mucho más sano, mucho mejor, mucho más positivo, ¿no es cierto? Trae un ejercicio muy sano dentro del proceso que se debería manejar dentro de un acuerdo como este, ¿no? Entonces, el no hacer ese ejercicio completo puede generar definitivamente que la visión con la cual se esté presentando el documento con muy pocas personas involucradas pueda pasar ciertas cosas, pasar por alto ciertas cosas que a lo mejor en un proceso de socialización amplia dentro de los miembros de AEL podrían haber sido subsanados, ¿no es cierto? Y puede haberse mejorado. A lo mejor hay cosas que también se pueden agregar que son positivas, ¿no? Y otras que se pueden quitar también. Pero no dar el espacio y el tiempo para ese análisis correspondiente, creo que también los miembros de AEL se pueden sentir de alguna manera, a lo mejor las iglesias, no tomadas en cuenta en un proceso tan importante como este, ¿no? Obviamente que siempre y cuando sea lo que usted dice, Pedro, sea así como lo están manejando. Yo no puedo afirmar, no tengo el conocimiento para saber si realmente cómo se está manejando. Cada país lo está manejando, me parece, de manera diferente. La manera en que están socializando el acuerdo en algunos países está mucho más limitado que en otros. Entonces también hay una responsabilidad de los presidentes de las asociaciones evangélicas de cada país que son parte de AEL en cómo ellos están haciendo este proceso de socialización. Lo que sí está claro es que el tiempo no alcanza. Me parece que hasta el 14 ya quieren tener este documento firmado y aprobado. Entonces, ni aunque se hubiese querido hacer, tampoco han dado el tiempo necesario para que se pueda realizar de manera práctica y de manera efectiva. Has comentado antes que hay algunos puntos del acuerdo que, vamos a decir, son preocupantes porque se basan en fundamentos que han llevado a aprobar el matrimonio igualitario. ¿Eso posibilidad de limitación a firmar el acuerdo también puede limitar la voz de la EL, en el caso concreto, a la hora de, por ejemplo, posicionarse ante todos los temas de ideología de género que la agenda de la EL, perdón, la agenda de la OEA sin duda está llevando adelante? Yo creo que no hay duda de eso, estimado Pedro. Primeramente porque si hay una mano negra detrás por parte de la Organización de Estados Americanos de querer utilizar este documento en algún momento basado en ese artículo que han puesto para agarrar el ejemplo de Costa Rica y hacer lo que sabemos que sucede, hacer un copy-paste en los demás países a la hora de que miembros de AEL quieran manifestar su posición en contra de ese artículo o tratar de explicar que ese artículo no se interpreta de esta u otra manera, volvemos a lo mismo. ¿Quién va a interpretar ese artículo? Va a ser la misma Convención Interamericana de Derechos Humanos, de la cual es parte de la OEA. En otras palabras, ellos son árbitros, desde ellos deciden lo que es el derecho ellos son el árbitro que decide, que legisla, que juzga, que analiza y que de alguna manera sentencia cómo vamos a interpretar este artículo. Entonces prácticamente es como que yo le diga vamos a jugar un partido de fútbol muy bien y el otro me diga yo voy a poner el árbitro. ¿No es cierto? Entonces obviamente al yo aceptar y si yo firmo que lo que diga el árbitro es lo que ahí termina, entonces efectivamente esto es lo que está pasando con este documento. ¿Quién va a interpretar ese artículo a la hora de cuando queramos elevar la voz para hacer la misma OEA a través de sus diferentes comisiones y organismos que tiene
que son parte de la misma. Entonces, al final volvemos a lo mismo. Ellos van a ser el árbitro y cuando quieran hacer el copy-paste de lo de Costa Rica en todos los demás países, habiendo a él firmado un documento como este, ¿cómo van a decir o con qué autoridad pueden reclamar que ese artículo no es bíblico o que ese artículo no está representando realmente lo que es bajo una perspectiva bíblica los principios de libertad de conciencia y de religión? Lo decía antes, es un dicho que dice que se es juez y parte, ¿no? O sea, a la vez, y cuando el juez es parte también de los implicados, pues siempre va a salir ganando la OEA, ¿no? Que tiene la fuerza ahí de hacer las cosas. Un aspecto que tocabas al principio también, y que es importante, es que la OEA puede utilizar este acuerdo marco con AEL para decir que ya está hablando con los evangélicos, cuando, como comentaba al principio, pues es una entidad importante que respetamos y reconocemos, pero no es la voz de todos los evangélicos, es más bien una parte únicamente de los 100 millones de evangélicos latinoamericanos. Exactamente. Y te aseguro, Pedro, y de esto no tengo temor a equivocarme, que lo va a decir así y lo va a hacer así. Te lo aseguro porque, ¿por qué? No por mala, no por tener una mala fe o por tratar de hacerlo, ¿no es cierto? Para tratar de demostrar que, que han hecho un acuerdo con la iglesia evangélica, simplemente por desconocimiento de causa. La iglesia evangélica es tan diversa, tan diferente, cada iglesia tiene una visión independiente, en cada país, las diferentes denominaciones, y la iglesia en sí como tal no es igual a lo que es la iglesia católica, son muy diferentes. Entonces eso hace que por desconocimiento, efectivamente, la Organización de Estados Americanos va a asumir que está haciendo un trato con la iglesia evangélica de América Latina como tal, ¿no es cierto? Simplemente por no conocer la estructura de la iglesia y la naturaleza de la iglesia evangélica en el mundo entero, ¿no? No sé, ha quedado muy claro todo lo que has dicho. No sé si quieres añadir algo más que se me haya podido escapar, un punto importante o un resumen que quieras hacer. No, yo tengo 3 puntos que tocar sobre el documento que me parecen que son puntos que llaman la atención, que deben ser Adelante. revisados. Ese fue el primero. El segundo tiene que ver con los propósitos en el artículo número 2, en la parte de 2.1, inciso A. Uno de los objetivos de este documento, de los objetos, es la promoción de actividades conjuntas mediante la realización de diálogos sobre libertad religiosa o de credo, vida, familia, asistencia social, educación, derechos humanos e inmigración. Cuando tú vas a hacer un diálogo promovido y financiado parcial o totalmente por la Organización de Estados Americanos, en estos temas ellos te van a exigir diversidad de opinión. O sea, van a decir, bueno, vamos a hablar sobre el tema de familia, bien. Vamos a escuchar la perspectiva bíblica de familia bajo el concepto evangélico y vamos a escuchar la del movimiento LGBT. O sea, en otras palabras, ¿por qué vamos a hacer un diálogo sobre lo que sabemos que no estamos de acuerdo y no estamos dispuestos a negociar? ¿Por qué voy a organizar diálogos con mi enemigo en este punto? No tiene sentido porque la OEA no va a cambiar su posición, o si supuestamente no tiene una oposición siempre va a tratar de dar la amplitud. Nosotros tenemos una misión muy clara como iglesia evangélica, que es promover la verdad, y la verdad según el diseño y el orden divino. No vamos a ponernos a darle oportunidad a la mentira, a que se paren al lado de nosotros, y vamos a financiar para que entremos en debates que al final no tienen, creo, ningún propósito, ninguna cercanía con el propósito que nosotros tenemos como iglesia, de nuestra misión como tal. Entonces, la promoción de actividades en conjuntas para diálogo de libertad religiosa con la OEA no puede salir algo bueno de ahí. En mi opinión, puedo estar equivocada. Lo único
que puede suceder es que nosotros con ellos empecemos a, o sea, en este caso la organización AEL con la Organización de Estados Americanos, hagan diálogo donde nos escuchen a nosotros, pero también escuchen a otra parte. Si eso es lo que queremos y eso es lo que pretende AEL, se entiende, pero yo creo que a él, conociendo el corazón de los pastores, no es lo que buscan, pero eso sí es lo que busca la Organización de Estados Americanos. Entonces, en otras palabras, la manera en que lo que yo leo como evangélico, como a él en el artículo A, estoy convencida que no es lo mismo que está leyendo la OEA, porque la OEA lo que va a promover son diálogos interreligiosos de todos estos temas, ¿no es cierto? Donde van a querer sentar diferentes opiniones en todos estos tipos de diálogos. Y está bien que nos inviten a esos diálogos. Lo que no está bien es que nosotros promovamos, porque no es nuestra naturaleza, nuestro objetivo de la iglesia. Nosotros como iglesia no vamos a promover estos diálogos porque nosotros vamos a ir a hablar de la verdad. No voy a dar palestra social para que alguien hable sobre lo que es una familia basada en un hombre con un hombre, una mujer en una mujer, o voy a dar la oportunidad para que otros puedan en un espacio que me pertenece a mí y que yo estoy poniendo financiamiento, pueda dar yo espacios a otros para promover las mentiras. Ahora, si me invitan a espacios a mí que la OEA está organizando y tengo una oportunidad de dar mi posición, pues genial, vamos a esos diálogos y dejemos clara la posición que tiene la Iglesia Evangélica y el diseño divino de la manera en que Dios diseñó los temas que vamos a tratar, la manera, el diseño divino para cada uno de estos temas. Entonces, por eso no entiendo ese objeto, yo por lo menos desde la perspectiva que estoy manifestando, y por esa es la razón que no lo puedo compartir. Ya, la segunda parte, ¿no? Es lo que creo que debe ser el objeto de la alianza, que es hacer acciones de ayuda humanitaria. ¿Quieren ayudar a los pobres? Yo también. ¿Quieren ayudar a la gente a salir de la ignorancia, a dar educación, a mejorar la oportunidad de las personas, a acceder a trabajo, a economía? Yo también. Acceder al agua, yo también. Sí, yo también. Hagamos cosas como esa. Enfoquémonos en lo que sí podemos hacer juntos. Enfoquémonos en lo que no nos divide, sino en lo que estamos efectivamente de acuerdo. Si nosotros creemos, yo he escuchado esta posición y la he escuchado de gente que ha estado muy cerca de la reunión, ¿ya? Y al estar muy cerca de la reunión, de las personas que estuvieron tanto en la reunión con la OEA y conversar con ellos, me deja claro una posición que es la que a él está entendiendo de esta parte que me preocupa también. Y es que ellos, de alguna manera, él está entendiendo por las personas con las que hablé, ¿no es cierto? Estuvieron presentes y son parte también de a él como tal, es que efectivamente esta acción de hacer juntos este convenio de cooperación tiene el propósito de defender la libertad religiosa, la vida y la familia. En otras palabras, ellos creen que este documento nos protege. Entonces, ellos están yendo a tratar el tema de vida y familia. Por eso han incluido el tema de libertad religiosa, porque ellos creen que con este documento están protegiendo a la iglesia. Pero no podemos proteger, pero la iglesia como tal y la libertad religiosa y el tema de vida y familia no se protegen haciendo de que el Estado sea el que te otorgue a ti como tal estos derechos. El Estado no te otorga estos derechos, te los otorga Dios. El Estado lo único que tiene que hacer es reconocer, pero cuando el Estado no solamente reconoce, sino también interpreta, y eso es lo que está pasando hoy día, es que ellos interpretan lo que es bueno y lo que es malo, ellos interpretan lo que es matrimonio y lo que no es matrimonio, ellos interpretan lo que es un derecho y lo que no es un derecho, no lo interpreta la iglesia, lo interpreta la OEA. Ellos tienen el control de interpretación sobre los temas que nosotros estamos batallando y luchando, ¿no? Entonces, basado en esa perspectiva,
¿no es cierto? ¿Cómo podemos nosotros creer que este documento va a proteger a la iglesia como a mí me lo hicieron manifestar personas que son parte de AEL y que son parte del acuerdo? ¿Cómo podemos pretender que este documento nos va a proteger? Este documento no nos va a proteger, este documento nos va a dañar, nos va a quemar, va a perjudicar. Por todo lo que expuse, por el artículo que expuse, por el hecho que queremos hacer diálogo sin decir cuál es la posición que queremos promover en el diálogo. O sea, vamos a hacer diálogo bien, pero ¿qué vamos a...? Debería estar claro que diálogo donde se fomente la libertad de, primero, diálogos donde se fomente el matrimonio natural entre hombre y mujer, donde se fomente el no al aborto, donde se fomente el derecho de los padres a educar a sus hijos sin intervención del Estado. O sea, principios que a nosotros son de nuestro corazón, que nacen de la Biblia y que son lo que nosotros proponemos, deberían estar escritos si es que vamos a hacer diálogos, si queremos defender las luchas que tenemos, escribamos las luchas para que eso sea el objeto del documento, si es que queremos defender, ¿no? Y si no queremos defender y queremos hacer un diálogo, como dije al principio, un acuerdo con la OEA, en el cual este acuerdo se basa en lo que nos une y no en lo que nos separa, saquemos todo esto del documento, enfoquémonos en que vamos a hacer ayuda humanitaria, en que vamos a ayudar a los pobres, en que vamos a hacer tantas cosas lindas por el bien social, dediquémonos a eso, eso nos une, el resto nos separa, no hablemos de lo otro, en lo otro seguiremos siendo, vamos a decir así, enemigos férreos, pero ahora vamos a enfocarnos en lo que sí nos une, trabajemos juntos en punto A, punto B, punto C. Mezclar las dos cosas, donde la primera no queda claro y donde ellos van a interpretar todo lo que estamos poniendo aquí a la manera en que ellos quieren, con un artículo con el cual se aprueba el matrimonio igualitario en Costa Rica, es un despropósito para los objetivos que tiene el mismo AEL y que tiene la Iglesia Evangélica. No se entiende que el acuerdo marco es un acuerdo que unos interpretan una cosa, otros otra, y al final quien va a decidir es el que tiene la sartén por el mango, que es la OEA, y que ahí hay claras diferencias, ¿no? No sé si quedaba algún otro punto que querías... El último, que es basado en lo que usted está diciendo, voy a ser muy escueto en esto, muy corto. Simplemente dice que cualquier problema que ellos tengan en derimir la parte económica, porque efectivamente el convenio habla mucho de la parte económica, va a ser la CENUDMI. La CENUDMI no es ni más ni menos que una comisión de la misma Naciones Unidas, de la misma OEA prácticamente. En otras palabras, si hay un problema económico de algún proyecto que haga él con la OEA, lo va a decidir el árbitro de las Naciones Unidas. Lo va a decidir la OEA misma, su propio árbitro lo va a dirimir. Deberían haber puesto, por ejemplo, en Nueva York, sé que hay todo lo que son comisiones de arbitraje, ¿no? O donde a él tenga su personería jurídica. En ese país hay comisiones de arbitraje internacional en varios países del mundo y ahí pues podrían haber decidido hacer un arbitraje con un árbitro neutro que no es de la OEA ni de las Naciones Unidas, que sea alguien neutro, ¿no? Pero al final es como que el árbitro son ellos mismos también, hasta para la parte de plata, ¿no? Creo que eso debería haber sido lo primero que, lo más fácil de ver fue eso, ¿no? Lo primero que yo vi así mirando rápido el documento es por qué ellos van a poner su propio árbitro, pero no cabe duda que AEL es una organización independiente, privada, con capacidad propia y plena de hacer sus propios acuerdos. No nos cabe duda que lo que haga él puede perjudicarnos a todos, eso creo que lo tenemos muy claro, todos los que somos y no somos parte de él, pero eso no quita el derecho que tiene él a suscribir sus propios convenios de manera personal, privada, con cualquier organismo internacional. Estamos en una misión simplemente de tratar de que las cosas se hagan bien y que este acuerdo pueda ser de beneficio para muchas personas, pero basado en que los objetivos sean claros y que no terminen dejando aperturas, brechas por donde pueda entrar el enemigo a atacar a la iglesia.
Muchísimas gracias por tu análisis. ¿Y cómo va el Evangelio en Bolivia? Ya para cerrar, las iglesias, la vida de las iglesias. Aquí nos ha atacado muy duro la pandemia, ¿no? En Bolivia tenemos más de 200 pastores fallecidos. Oh, Es durísimo la manera en que ha atacado. Creo que ha sido porque la iglesia ha salido a hacer obra social, ha salido a ayudar a la gente con COVID y muchos pastores y líderes se han contagiado y han muerto. Bolivia está de luto en el tema de la iglesia, en el tema eclesiástico, no hay duda. Tenemos pastores importantes también que hoy día están luchando por su vida en una terapia intensiva y estamos orando por ellos y que el Señor fortalezca a todas las familias de la iglesia, a toda la familia de los pastores que han perdido la vida y líderes de la iglesia. Y que oramos por ellos y sabemos que la obra de Dios es más grande que un solo ser humano, que la obra del Señor va a seguir en Bolivia, pero estamos muy golpeados y estamos muy tristes por la situación de la pandemia, pero sin embargo sabiendo, reconfortados de que esto ha sido producto de una iglesia que no le tuvo miedo a la enfermedad y de una iglesia en Bolivia que no le tuvo miedo a la muerte tampoco. También es un testimonio. no hay más testimonio que el amor al prójimo, ¿no? Y es un ejemplo, ¿no? Y bueno, nos duele saber todo esto, aunque está pasando en todo el mundo, pero bueno, esperamos que el Señor les cuide, les fortalezca y sobre todo nos mantenga la esperanza, que al final la vida es un suspiro y la eternidad es para siempre. Pues muchísimas gracias, Irene Skiliachi, por atendernos, por este análisis que nos has hecho del documento y por tus sabias reflexiones. Y nada, quedamos pendientes que si Dios quiere en otra ocasión volvamos otra vez a entrevistarnos. Muchísimas gracias, Pedro. Quedo a la orden siempre para el Evangélico Digital. Un placer y gracias por la entrevista. Y a todos ustedes que nos han seguido hasta aquí también, muchas gracias y que Dios les bendiga siempre.